El protestantismo nació en un tiempo de gran convulsión dentro de la Iglesia católica y en medio de importantes transformaciones sociales y políticas en Europa. Para comprender sus orígenes, es necesario situarse en el contexto de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, una época en la que la autoridad de la Iglesia católica era prácticamente absoluta, no solo en cuestiones espirituales, sino también en asuntos políticos y sociales. La Iglesia controlaba vastos territorios, acumulaba una gran riqueza y tenía una influencia desmedida sobre los reyes y emperadores. Sin embargo, internamente, la institución sufría una creciente decadencia moral y espiritual. Muchos sacerdotes y altos cargos eclesiásticos vivían en el lujo, mientras que las enseñanzas y prácticas de la Iglesia comenzaban a alejarse de las Escrituras, generando un descontento que bullía entre los fieles. Uno de los aspectos más controvertidos de la Iglesia en aquel tiempo era la venta de indulgencias. Estas indulgencias se ofrecían como una manera de reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de una suma de dinero, aunque originalmente se basaban en la idea de penitencia. Con el tiempo se convirtieron en una fuente de financiación para la construcción de iglesias y proyectos ambiciosos, como la Basílica de San Pedro en Roma. Muchos fieles empezaron a cuestionar la legitimidad de estas prácticas y la corrupción que percibían en el clero. En este contexto surge Martín Lutero, un monje agustino alemán que, aunque al principio buscaba reformar la Iglesia desde dentro, terminó siendo el líder de una revolución espiritual. Lutero era un hombre profundamente devoto, atormentado por el peso de su propio pecado y por la incapacidad de cumplir con los exigentes estándares espirituales que la Iglesia imponía. Al estudiar las Escrituras, Lutero llegó a una conclusión radical. La salvación no dependía de las obras, sino de la fe en Jesucristo. Esta fue la chispa que encendió el fuego de la Reforma. En 1517 Lutero redactó sus famosas 95 tesis, una serie de puntos que denunciaban las prácticas corruptas de la Iglesia, especialmente la venta de indulgencias. Las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto que, aunque simbólico, marcó el comienzo de una era de profundas divisiones dentro del cristianismo. Lutero no pretendía dividir la Iglesia, sino reformarla, pero su mensaje se expandió rápidamente gracias a la recién inventada imprenta de Johannes Gutenberg. En cuestión de meses, sus ideas se difundieron por toda Europa, generando un movimiento imparable. Las 95 tesis no solo atacaban la corrupción, sino que también proponían una nueva manera de entender la fe cristiana. Lutero defendía la sola Escritura, solo la Escritura, como la base de toda autoridad espiritual, desafiando el poder de los papas y concilios. Rechazaba la idea de que la salvación se pudiera ganar mediante indulgencias o buenas obras, proclamando que solo la fe en Cristo era suficiente para redimir al ser humano, sola fide. Este fue un golpe devastador a la estructura doctrinal de la Iglesia católica. La respuesta de Roma fue rápida y feroz. El Papa León X excomulgó a Lutero en 1521, y este fue llamado a defender sus ideas ante el Sacro Emperador Romano, Carlos V, en la Dieta de Worms. Frente a la posibilidad de retractarse, Lutero se mantuvo firme, pronunciando las célebres palabras: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude». Lutero fue declarado hereje y proscrito, pero contó con el apoyo de muchos príncipes alemanes que vieron en la Reforma una oportunidad para debilitar el poder del Papa y el Emperador. La Reforma protestante no solo fue un movimiento religioso, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas y sociales. En muchos lugares, los gobernantes aprovecharon la oportunidad para romper con Roma
y establecer iglesias nacionales bajo su control. Esto inició una serie de guerras religiosas que sacudirían Europa durante el siglo siguiente, mientras el protestantismo se expandía y consolidaba en varias regiones. En resumen, los orígenes del protestantismo están íntimamente ligados a un profundo deseo de reforma dentro de la Iglesia católica. Martín Lutero, guiado por un sentido ferviente de justicia y un retorno a las Escrituras, se convirtió en el catalizador de un movimiento que no solo transformó el cristianismo, sino que también cambió el curso de la historia occidental. Las semillas plantadas por Lutero florecerían en las múltiples ramas del protestantismo, que se seguirían desarrollando en los años y siglos por venir.